Buenas tardes, queridos alumnos, queridos estudiantes de este hermoso curso que hemos comenzado el año pasado y que hemos titulado Teología y Práctica de la Función Ministerial. Les doy la bienvenida nuevamente a esta nueva clase de estudio. La materia que estamos desarrollando es entendiendo las fiestas de Dios. Entendiendo las fiestas de Dios. Ustedes saben que las fiestas de Levítico capítulo 23, esa enumeración de fiestas que hace el libro de Levítico, muchos la han considerado fiestas de los judíos, otros le han dado otro tipo de interpretación. Nosotros entendemos lo que está escrito. Siempre vamos a recurrir a lo que está escrito y nos vamos a atener a lo que está escrito. Y lo que está escrito es que son las fiestas de Dios. Entonces, nosotros hemos hablado ampliamente acerca de que no solamente son fiestas de Dios, sino son fiestas de Dios que constituyen citas. Son sus fiestas a las que Él nos invita a asistir. Ni siquiera son las fiestas de los judíos, mucho menos de la iglesia, ni tampoco de nosotros. Son las fiestas de Dios a las que Él nos invita a asistir. Esa es la traducción de la palabra Moad, o Moedín en plural en idioma hebreo. Son citas de Dios a las que Él nos invita. Si queremos ir, mejor para nosotros, y si no queremos ir, dice la parábola que contó Jesucristo, el Señor mandó por las calles, por los lugares más pobres, a buscar personas que reemplacen a aquellos invitados originariamente que no quisieron asistir a sus fiestas. Entonces, el lema de esta materia es aprendiendo cómo prepararse para asistir a las citas especiales con Dios a las que Él nos convoca. Ahí tienen el cartel que les establece los 5 puntos que constituyen las revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio pastoral sacerdotal. Hoy nos toca las 2 últimas fiestas de esta materia. Estamos en la clase número 10 y en 10 clases se nos fue un poco de tiempo, ¿no? Se hizo un poco extenso. 10 clases son aproximadamente 2 meses y medio. O sea que hace 2 meses y medio que estamos con esta sola materia. Hoy pretendo dar las 2 últimas fiestas. Una es Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del perdón, y la otra es Sukkot, que rememora el nacimiento del Mesías. Así que, sin más introducción, vamos a comenzar el desarrollo de esta primera fiesta, de esta primera fiesta de hoy, no la primera del total, sino la primera de hoy. ¿Qué quiere decir Kippur? Kippur. Porque estamos diciendo Yom Kippur. Ustedes ya saben por otra fiesta que Yom quiere decir día, Yom, día. Nos falta saber qué quiere decir en idioma hebreo Kippur. Bueno, Kippur o Kippurim significa cubrir, hacer expiación, reconciliar, hacer cobertura de los pecados, sustituir, hacer sustitución. Entonces, Kippur significa, resumiendo todo lo que acabo de decir, que usted fue tomando nota seguramente, significa cubrir, expiar, reconciliar, sustituir. Todas esas palabras tienen muchísimo significado para nosotros cuando analizamos este día, este Yom, este día de cobertura, este día de expiación, este día de reconciliación, este día de sustitución. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente
cuando estudiamos todo lo relacionado con esta fiesta de Dios, con este día de expiación. También se lo llama Día del Perdón. No obstante, es un facilismo llamarlo Día del Perdón porque no tiene nada que ver con la raíz etimológica de la palabra, que es cubrir, expiar, reconciliar y sustituir. Entonces, sobre la base del significado que hemos enunciado, vemos que la primera expiación del hombre no fue al pie del monte Sinaí, ni fue en el desierto, ni fue en la tierra prometida. La primera expiación que Dios hizo del hombre fue en el huerto de Edén, allí en Génesis, cuando cubrió la desnudez del hombre y de la mujer, sacrificando animales para cubrir su desnudez con pieles de esos animales. Eso fue la primera sustitución, el primer Kippur de la historia de la humanidad, y la sustitución la hizo Dios con animales inocentes cuyas pieles utilizó para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es muy interesante leer eso en Génesis 3:21 porque ahí habla de la primera sustitución y de la primera cobertura de la desnudez del ser humano. Entonces, Yom Kippur es la conmemoración del día de expiación. Luego de 40 días de arrepentimiento, que analizamos la clase pasada, que dijimos que eran 40 días que Moisés había subido por segunda vez al monte Sinaí a recibir el segundo juego de tablas de piedra con los 10 mandamientos, con la Ketubá. La segunda vez que subió al monte fue el día 1 del mes sexto. Y nosotros separamos esos 40 días que él estuvo en el monte Sinaí, los separamos en 30 días más 10, o sea, los 40 días totales. 30 días hasta el día de Yom Teruah, o sea, el día de trompetas, y 10 días más desde el día de trompetas hasta Yom Kippur, el día de expiación. Eso lo habíamos hecho la clase pasada, donde dijimos que eran 40 días de Teshuvah, donde los primeros 30 son arrepentimiento y revisión, para detectar los becerros de oro que pueda haber en nuestro ser interior, y los últimos días son de santificación total, como preparación para el juicio, que es justamente este día, el día de Yom Kippur. Por eso esos últimos 10 días se llaman los días de terror o días de ira del Señor. Días de terror o días de ira del Señor. Entonces, en el calendario hebreo, en el calendario bíblico, Yom Kippur comienza en el anochecer del noveno día del mes séptimo. Desde el anochecer del noveno día del mes séptimo y continúa hasta el anochecer del siguiente día. Y en hebreo, el mes séptimo, en Babilonia se le puso nombre. Dios nunca le puso nombre a los meses del año. Dios lo llamó por su número, excepto uno, al que Dios sí le puso nombre, que es el primer mes, que es el mes de Abib, primavera, el primer mes, es el mes de la Pascua. No obstante, cuando estuvieron en el exilio de Babilonia, cuando lo llevó Nabucodonosor a Babilonia, y retornaron otra vez a la tierra prometida, le habían puesto nombre a todos los meses del año. A este le pusieron Tishrei. No obstante, bíblicamente los meses del año no tienen nombre. Entonces, este día de Yom Kippur es el día más santo y solemne de todos los días del año, el más santo y solemne. Y el tema central es la expiación y la reconciliación. La expiación y la reconciliación, obviamente, con Yahweh Dios. Entonces,
La otra cosa es que se debe observar no solamente dentro de la tierra de Israel, sino también fuera de la tierra de Israel. Entonces, ¿cuándo termina Yom Kippur? Yom Kippur termina con el sonar del shofar, que marca la conclusión del ayuno, porque la Biblia, usted cuando la lea va a decir que es un día que se debe afligir el alma. Cuando dice afligir el alma, está hablando de un ayuno total, un ayuno absoluto. Y este día de ayuno anual, especial, culmina con el sonar de shofar, que marca el final del ayuno. A este sonar del shofar, con que culmina el día de Yom Kippur, se le llama el sonar de la gran trompeta. El sonar de yo les hablé de varios sonidos de trompeta. Este es el sonido de la gran trompeta, que marca que el cielo se cierra, marcando que termina el tiempo aceptable del Señor. Miren qué interesante que hemos usado tantas veces en la iglesia evangélica esta terminología sin saber ni siquiera de qué estábamos hablando. Este sonar del shofar culmina el ayuno y marca que el cielo se cierra y termina el tiempo aceptable del Señor. Y usted lo va a encontrar en 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estamos viviendo ese tiempo, el tiempo en que todavía el cielo está abierto y es lo que se llama el tiempo aceptable, el día de salvación. Y cuando el apóstol Pablo le escribe esta segunda carta a los Corintios, lo que tenía en mente es exactamente el día de expiación, el día de Yom Kippur, que al final del mismo se cierran los cielos y se termina el tiempo aceptable del Señor, el día de salvación. Entonces, expiación. ¿Qué es la expiación? Expiación es la eliminación de la culpa. Expiación es la eliminación de la sentencia judicial desfavorable. En definitiva, la expiación es la eliminación del pecado a través de un tercero. Entonces decimos, expiación es la eliminación de la culpa a través de un tercero. Es la eliminación de la sentencia en nuestra contra a través de un tercero. Y la eliminación del pecado a través de un tercero. Eso es lo que representa la expiación, lo que significa la palabra expiación. Esto significa que el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de, en la antigüedad, de un animal y a partir de Yeshua, a partir de él, a través de la persona de Yeshua el ungido. Ya sea en la antigüedad a través de los machos cabríos, que cumple el proceso sacrificial, y en la actualidad Yeshua, que cumple a partir de su muerte el proceso sacrificial, reemplazando los dos machos cabríos del día de Yom Kippur. Entonces, en la antigüedad se trataba de cubrir los pecados. Para un hebreo, el Yom Kippur es una cobertura de pecado. Para nosotros, los creyentes en Jesucristo, no es una cobertura del pecado, sino es una remoción definitiva de todo pecado. Entonces, el tema concreto es que el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Y el proceso de expiación lo que hace es, ya sea en la antigüedad, cubriendo el motivo de la separación, poder producir reconciliación. Cuanto más a través de Yeshua, que elimina, que quita, que limpia, que arroja
lejos está el oriente del occidente, así apartó de nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados. Entonces la reconciliación es absoluta y es plena. Entonces es interesante que en el lenguaje cotidiano utilizamos muchísimo una frase, el chivo expiatorio. Hablamos del chivo expiatorio, ¿vio? Cuando le echan la culpa a uno que no tiene nada que ver y saca la cara por todo el resto. Entonces usamos la frase de chivo expiatorio. De acá viene, de esta fiesta, viene la frase de chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque se cambia la vida de ese animal por la vida del pecador. Entonces, y se restablece la relación rota. Es un día que no solamente, Yom Kippur, un día que no solamente se expía por los pecados del pueblo, y después vamos a ver, se expía por los pecados del sumo sacerdote, de su familia y del pueblo. Pero no solamente se expía por los pecados de la gente, sino que también se purifica el templo, se purifica el santuario, se purifican todos los elementos del santuario. Y la otra cosa que tenemos que entender es que una sola persona lo podía hacer, que es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una sola vez por año, punto. No hay más expiación a lo largo del año, ni la puede hacer ninguna otra persona. Solamente el Cohen Gadol puede hacer la expiación entrando en el lugar santísimo, porque es el único que podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año para hacer, primero dijimos, expiación por sus propios pecados, por los de su familia, o sea, los levitas, y también por los pecados de todo el pueblo. Y también dijimos, expiaba todo el tabernáculo con la sangre que se rociaba. Lecturas. Ustedes pueden encontrar lecturas en Levítico capítulo 16. En Levítico capítulo 16 le va a describir exactamente, en todo el capítulo, cómo es la institución y la realización de esta fiesta. Ese le dije, Levítico capítulo 16 completo. Usted lo tiene en su Biblia, así que usted lo puede leer. No hace falta que yo le lea todo un capítulo en la clase. Usted lo puede leer perfectamente. Yo calculo que unos cuantos de ustedes, yo creo que la mayoría, antes de juntarnos los lunes para tomar la clase, ya leyeron la clase antes para meterse en tema. Así que el capítulo 16 de Levítico, la mayoría de ustedes, los que han tenido tiempo, algunos no han tenido tiempo por diversos motivos, pero la mayoría de ustedes ya han leído el capítulo 16 de Levítico, también han leído el capítulo 23 de Levítico, desde el versículo 26 hasta el 32, y han leído Números, capítulo 29, del 7 al 11. Entonces usted ahí, cuando leyó eso, encontró algo muy particular, que se habla del macho cabrío para Azazel. Azazel las dos veces con Z. El macho cabrío para Azazel. Y eso lo vio ahí en Levítico 16, creo que leímos el capítulo que yo les dije, era Levítico 16. En Levítico 16 ustedes tienen toda la descripción de qué es lo que se hace con el macho cabrío para Azazel. Usted lo tiene, ahí tiene su Biblia abierta, lo tiene el capítulo 16, desde el versículo 7 hasta el 10, y del 20 al 22 hay una descripción de cómo se hace con el macho cabrío para Azazel. Entonces, para hacer expiación por el pueblo, se tomaban 2 machos cabríos sin defecto y se echaban suerte sobre ellos. Se ponían los 2 machos cabríos y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y se echaba suerte. Al que le caía una suerte era para Yahweh, y al que le caía la otra suerte era para Azazel. El que era para Yahweh se sacrificaba en el tabernáculo, obviamente, en el altar del sacrificio, se sacrificaba el macho cabrío que era para Yahweh, y el otro, que era para Azazel, se llevaba al desierto. Se llevaba al desierto y se soltaba en el desierto. Solamente que había un problema. Cuando se llevaba al desierto al macho cabrío para Azazel, imagínense, va un sacerdote
con el macho cabrío para Azazel, hace 10, 15 cuadras y lo deja en el desierto, fuera del campamento. Y cuando volvía otra vez al tabernáculo, se daba vuelta y ¿qué veía? Que este que había dejado en el desierto lo siguió y se había vuelto con él hasta el tabernáculo de vuelta. Entonces empezó a tomar la costumbre de que se los llevaba hasta un lugar, un precipicio, y se lo empujaba y se lo despeñaba en el precipicio para evitar que se volviera. Y si ustedes relacionan esto con Yeshua de Nazaret, cuando dice que vino a Nazaret justamente donde se había criado, y el día de reposo, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se le dio a leer el rollo del profeta Isaías, y él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para diversas cosas, y todos estaban asombrados por las palabras de gracia que salían de su boca, pero cuando lo miraron dijeron: pero esta palabra de gracia que sale de su boca nos asombra, pero nosotros conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos, este es el carpintero de acá de Nazaret, casualmente. Entonces lo tomaron y lo llevaron al borde del precipicio para despeñarlo, ¿ven? Como el macho cabrío para Azazel. Lo llevaron al borde del precipicio para empujarlo, para despeñarlo, y él pasó entre ellos y se fue. Entonces relacionen el macho cabrío de Azazel con esta historia real de cuando Yeshua fue a Nazaret donde se había criado. Muchas veces hablamos de lo que él leyó ese día, pero no vemos qué pasó después y la relación. ¿Por qué? Por desconocimiento del Antiguo Testamento, por desconocimiento de la Torá. Entonces ahora ya estamos atando la Torá con la vida del sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad. Entonces, los comentaristas cristianos antiguos, hubo muchísimos intentos por interpretar qué significa Azazel. Usted lo puede googlear, entonces van a encontrar un montón de bandas de música de rock pesado, metálico, qué sé yo, esas macanas que andan dando vuelta por ahí, satánicas. Entonces lo más satánico, las bandas más satánicas han tomado el nombre Azazel y se ponen el nombre Azazel, porque dicen que Azazel representa a Satanás, y que se mandaba el macho cabrío al desierto, se le enviaba a Satanás lo que era de Satanás, el pecado. Supongamos que esa sea una alternativa, como tantas otras alternativas, porque en la verdad nadie sabe qué significa Azazel, a quién se mandaba, a Azazel. Entonces, ya que están los rockeros, le metieron que Azazel es Satanás y se ponen el nombre de Azazel. No obstante, los teólogos, que son un poco más suaves que estos individuos, han dicho que Azazel directamente quiere decir un macho cabrío que se lleva al pecado. Punto. Un macho cabrío que se lleva al pecado. Esa es la interpretación teológica de los comentaristas cristianos, cristianos antiguos. En la Biblia no vemos que se interprete como un espíritu maligno, un demonio o una entidad satánica, sino que directamente se le supone como la ceremonia del chivo expiatorio, que consiste en enviar el chivo expiatorio para vagar por el desierto, y mientras la otra cabra se sacrificaba en el altar para Dios. Y después el Azazel, directamente el Azazel se conduce a la afuera al desierto y se libera como prueba de que no hay más culpabilidad en la comunidad, porque en él se cargan todos los pecados del pueblo. Se pone la mano sobre él y se confiesan los pecados de todo el pueblo. Y se manda y como que se enviara afuera del campamento los pecados de la comunidad. De alguna manera también se puede relacionar como que se le devuelve el pecado a quien trajo el pecado, si se interpreta a Azazel como una entidad satánica o Satanás mismo, ¿no? Porque si usted mira el Nuevo Testamento y ata esto que estamos estudiando con el Nuevo Testamento y escucha a Yeshua a decir que los espíritus inmundos andan vagando en los lugares desérticos, es interesante relacionar
que se enviaba a Azazel lo que era de Azazel, al desierto. Y tiene mucha relación con lo que dijo Yeshua en el Nuevo Testamento, que nunca lo van a entender si no entienden la Torá. Si no conocen la Torá no van a entender las palabras de Yeshua. No van a decir, ¿de dónde sacó que los espíritus inmundos, que los demonios andan por el desierto y buscan habitar cuerpos? Por eso, aunque sea el endemoniado gadareno, le pidió que aunque sea lo mande a los cerdos, que no los vuelva a mandar al desierto. O sea, es muy, muy interesante relacionar la Torá con las palabras de Yeshua. Y yo, como siempre les digo, nadie va a entender el Nuevo Testamento si primero no entendió la Torá. Eso definitivamente es así. Lucas 11:24. Miren las palabras de Yeshua. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Eso es Lucas 11:24. Entonces, este macho cabrío sacrificial expiaba los pecados del pueblo ante los ojos de Dios. Y el alejamiento del macho cabrío expiatorio simbolizaba la remoción del pecado de la comunidad. Miren, esto es muy interesante, es un sacrificio comunitario. Se confesaban los pecados de la comunidad. Inclusive el macho cabrío que se sacrificaba en el altar, la sangre se rociaba 7 veces, entraba el Cohen Gadol al lugar santísimo y sobre el altar, ahí sobre el propiciatorio, con el dedo de la mano derecha, rociaba 7 veces la sangre del macho cabrío, y siempre era por el pecado comunitario, o sea, por los pecados de todo el pueblo. Tanto el uno como el otro era por los pecados de la comunidad. Esto es un sacrificio comunitario, para aquellos que dicen que pueden ser cristianos sin congregarse. No se puede ser creyente, no se puede ser parte del pueblo de Dios sin congregarse. Porque acá tienen la fiesta más importante, el día más importante, la expiación de los pecados es comunitaria. Por eso Yeshua le dijo a Pedro, vos te llamás Pedro, pero ahora te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner Piedra. No se llamaba Pedro, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acordáis cómo se llamaba Pedro? Cefas. Y ahora te voy a llamar Pedro. ¿Y por qué? Porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y si usted va a Efesios capítulo 5, está hablando de la analogía del matrimonio, y dijo que Yeshua es salvador de la iglesia. Búsquelo. Entonces, se terminó el individualismo, se terminó el salvador personal. Es decir, recibe a Cristo como tu salvador personal, como tu Señor y salvador personal. Egoísta y poco bíblico. Tiene algo de bíblico porque yo lo tengo que recibir en forma personal y me tengo que bautizar para ser añadido al cuerpo. Pero lo que Él vino a salvar no fue a mí en forma personal, fue al cuerpo. Por eso lo tengo que recibir personalmente, bautizarme para ser añadido al cuerpo, porque Él vino a salvar al cuerpo, no me vino a salvar a mí. No hay creyente individual, no existe salvo, no existe persona salvada en forma individual. Eso no está en las Escrituras. Entonces, siempre lo va a ver en plural. Inclusive en el Salmo 103:12 lo va a ver en plural. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿ven? En plural, nuestras rebeliones. El nosotros. Tenemos que cambiar el yo por el nosotros. Eso es muy importante. Si aprendemos esta lección, a partir de hoy usted va a cambiar el yo por el nosotros. Y como pastor, como líder, como servidor, como sacerdote del Dios Altísimo, nunca más le va a enseñar a la gente el yo. El usted, y hay bendición para usted, y hay sanidad para usted, y hay salvación para usted. No, hay salvación para nosotros. Quiere ser parte de nosotros, va a tener salvación. Porque la salvación no es para el yo, es para el nosotros. Hay que empezar a cambiar el yo por el nosotros, porque Yeshua tiene un cuerpo, no tiene un miembro, y otro miembro por allá y otro miembro, no, tiene un cuerpo unificado. Por eso el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Santidad, descendió el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2,
descendió cuando ellos estaban unánimes juntos. No hubiera descendido de otra manera. Estaban unánimes juntos. Y después cuando los discípulos fueron azotados y oraron para que con denuedo prediquemos tu palabra, descendió el Espíritu Santo, pero estaban todos orando unánimes juntos. Es muy importante entender que esta es una fiesta comunitaria. Este es un día comunitario. Es un día donde el Señor está cubriendo, está haciendo el juicio y está expiando por la comunidad, porque 5 días después, en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, se va a casar con toda la comunidad, no con alguno independiente, y no con un grupo acá, otro allá, con toda la comunidad, con su iglesia, con su esposa. Muy importante es esto que estamos diciendo. Muy bien. Ahora, desierto. ¿Desierto qué quiere decir? Desierto quiere decir lugar sin habitar. Nosotros a veces pensamos, lo mandamos al desierto, sí, pensamos en la arena, en los vientos que producen arena de viento, que te entran en los ojos, todo lo que vemos en las películas. No, desierto es un lugar sin habitar. Un lugar sin habitar, un lugar alejado, un lugar separado de donde habita la gente. Lugar separado de donde habita la gente. Entonces, es una simbología muy, muy importante, que es para estudiarlo profundamente, porque el pecado lo que produce es separación entre el hombre y Yahweh. Por ejemplo, Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por esta causa, Yahshua, el ungido de Dios, se vio separado en un momento, porque el pecado separa. Y el mismo Yahshua, en el momento que cargó los pecados nuestros, se vio separado de Dios. Lo va a encontrar en Mateo 27:46, cerca de la hora novena. Acuérdense la hora novena, 9:15, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, siempre les enseño esto, cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ven la separación? La separación con la santidad de Dios por haber cargado nuestros pecados sobre sí. Él fue la expiación perfecta. Este es el macho cabrío para Azazel. ¿Ven? No fue crucificado adentro del campamento, fue crucificado en el monte de la calavera, en el Gólgota, allá fuera del campamento, como el macho cabrío de Azazel, y sufrió la separación de su padre por haber cargado nuestro pecado. Esta es la simbología. Esta lección, como todas las lecciones, son introductorias. Ustedes tienen para estudiar mucho más. Yo les estoy dando el puntapié inicial para que ustedes se interesen y puedan estudiar profundamente, por supuesto con bibliografía seria, ¿no? Con fantasía, con bibliografía seria. Miren, Levítico 16:27, leímos todo el capítulo 16, dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Pues el becerro era por el sumo sacerdote más su familia, y el macho cabrío inmolado era por los pecados del pueblo. Dice que lo sacarán afuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto también tuvo su perfecto cumplimiento en Yahshua, nuestro Mesías, nuestro ungido, el ungido de Yahweh, cuando padeció fuera del campamento, idéntico. A ver, Hebreos 13:11, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre
a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y acuérdense que todo el libro de Hebreos se refiere a esta fiesta exclusivamente, a este día. Todo el libro de Hebreos se refiere a este día solo, al día de Yom Kippur, día de expiación, Yom Kippur. Todo el libro de Hebreos usted lo va a entender si entendió la Torah y entendió las fiestas de Dios, en particular esta fiesta de Yom Kippur, porque todo el libro de Hebreos se refiere a esta fiesta. Y usted va a entender, como ya se da cuenta, que tanto el animal que fue sacrificado en el altar y después quemado afuera del campamento, como el otro que se envió a Azazel, ambos animales son tipología, representan a Jesucristo. Ambos, los dos, en Jesucristo se cumplieron los dos animales. Y yo le diría más, Jesucristo se cumplieron los tres. Tanto el becerro sacerdotal y levítico, como el macho cabrío para Azazel y el macho cabrío sacrificado en el altar, cuya sangre se roció sobre el propiciatorio. Entonces, ¿por qué digo que ambos machos cabríos están representados por Yahshua? Porque no se consideraban dos ofrendas. Ambos machos cabríos se consideraban una sola ofrenda por el pecado. Levítico 16:5, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces 2 machos cabríos para expiación. Se consideraba un solo sacrificio los 2 machos cabríos. Ya sé que uno sacrificaba en el altar y otro se enviaba al desierto. Entonces ahí va a entender un poquito más lo que dice Isaías 53:4. Cuando dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Hebreos 10:3 le va a decir: pero en estos sacrificios, en los sacrificios que estamos estudiando, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La única sangre que puede quitar los pecados es la sangre del Hijo de Dios, el sacrificio expiatorio perfecto, una vez y para siempre. Hebreos 10:11 le va a decir: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven Hebreos hablando de este día de expiación? Seguimos con Hebreos 10:18, saltemos del 14 al 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Relacionamos entonces, miren la relación que estamos haciendo. Estamos relacionando Torá, profetas, estamos hablando de Isaías, y Brit Hadashah, Brit Hadashah, pacto renovado, no Nuevo Testamento, no Nuevo Pacto. Es una mala traducción del hebreo al castellano, pésimo. No es Antiguo Pacto, es pacto, uno. Hay un solo pacto, no hay dos pactos, hay uno solo. Entonces es el pacto y está relacionando Torá con profetas, y acá Brit Hadashah estamos relacionando el pacto renovado. Brit Hadashah. A ver, ¿con qué otros nombres vamos a conocer esta fiesta? ¿Con qué otros nombres? A ver, vamos a buscar con qué otros nombres vamos a conocer la fiesta de Yom Kippur. Por ejemplo, se la conoce como cara a cara. Cara a cara. Es una fiesta que se conoce con ese nombre, cara a cara. 1 Corintios 13:12. Entonces ahora va a entender al rabino Shaul, de Tarso, a lo que nosotros llamamos el apóstol Pablo, cuyo nombre en realidad era el rabino Shaul de Tarso. Nosotros lo llamamos apóstol Pablo de Tarso. Nunca se podría haber llamado Pablo, porque Pablo es un nombre romano, es un nombre griego. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo. Eso es para los que les gusta llamarle apóstol Pablo, porque se le han acostumbrado tanto. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del día de Yom Kippur. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. También la fiesta de Yom Kippur se conoce como, el día de Yom Kippur se conoce como el gran día, o el día directamente. Cuando se dice el día, es Yom Kippur. Cuando se dice el gran día, es Yom Kippur. Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, de la casa de Yahweh vuestro Dios, y clamad a Yahweh. ¡Ay del día! ¡Ay del día! ¿Qué día? Yom Kippur. El día del juicio, Yom Kippur. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Yahweh y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y el otro, por supuesto, yo les dije que era un día de ayuno total. Se conoce como el gran ayuno o directamente el ayuno. ¿Dónde lo vamos a ver? En Hechos, en la historia de Hechos. Ustedes se van a empezar a entusiasmar porque van a ver que no van a poder entender nunca el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, jamás lo van a entender si no entienden la Torah. Entonces van a decir, a la fuerza, aunque no me guste, aunque me cueste, voy a tener que estudiar y voy a tener que estudiar la Torah para poder entender el Nuevo Testamento. Porque yo le digo que se llama el gran ayuno o directamente el ayuno. Y lo van a encontrar en Hechos 27:9. Hechos 27:9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo, Hechos 27:9 es, ¿se acuerdan cuando Pablo es trasladado preso a Roma? Es llevado preso en un barco a Roma. Entonces dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. ¿Listo? Entonces ahí usted entendió, Hechos 27:9, de que está hablando del día de Yom Kippur. Miren qué interesante que pudo entender la historia de Hechos de los Apóstoles, si, solamente si, como decíamos en la escuela, sí y solo sí entendieron la Torah. Si no entendieron la Torah, no saben ni de qué están hablando. ¿El día del ayuno? ¿Qué? ¿Los presos ayunan también? ¿Los presos ayunan? Sí, los presos judíos sí, porque los presos judíos guardaban el Yom Kippur y los
el pueblo guardaban el Yom Kippur. Entonces miren qué dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que en la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hechos 27, 9 y 10. Miren lo que dice Esdras. Esdras dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Interesante, los motivos de ayuno de Esdras. Hay que anotarlos, hay que escribirlos y pegarlos en la heladera con un imancito. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo elegí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Interesante esta definición de ayuno. Se dan cuenta que el ayuno no es solamente no comer, sino que tiene que tener una concordancia, una correlación espiritual y almática. Espiritual y almática. También se llama el gran shofar y el cerrar de las puertas, ya se los dije a eso. Entonces, ¿de cuántos sonidos de shofar estamos hablando? Estamos hablando de varios sonidos de shofar, por lo menos 3. El primero de todos se llama el primer sonido de shofar o el primer llamado. Ese es en Shavuot, el día de Pentecostés. El segundo es la final trompeta, y el tercero es la gran trompeta. Es el día de Yom Kippur. Entonces el primer llamado es en Pentecostés, en Shavuot. La final trompeta es en Yom Teruah, o sea, el día de trompeta, justamente se llama la final trompeta, y después la gran trompeta es el día de Yom Kippur o el día de expiación. Entonces, Levítico 23-24 me está hablando del segundo, de la final trompeta. Miren, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ese cuál es? Yom Teruah, día de trompetas. Y ese es el día de el arrebatamiento. Es el día del arrebatamiento, es el día de la resurrección de los muertos en Cristo. Ese día, el de la final trompeta. Vamos a 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta es el día de Yom Teruah, el día de trompetas. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, después tenemos la gran trompeta, que es esta fiesta, este día de expiación o Yom Kippur. ¿Cómo se conoce en hebreo? En hebreo se conoce como Shofar HaGadol. Shofar quiere decir shofar, trompeta. La Gadol es grande, es como Cohen Gadol, el Cohen sacerdote, Gadol más grande. Nosotros lo traducimos como sumo sacerdote. Entonces la gran trompeta sería el Shofar HaGadol. Shofar HaGadol. Muy bien. Entonces, Mateo 24:30, vamos a ver cuando Yahshua habla de esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos del cielo hasta el otro. Entonces, Isaías 27:13, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo de Jerusalén. Todas las fiestas tienen relación con cosechas. Esto el pastor Enzo lo explica muy bien. Pastor Enzo es muy claro cuando explica la relación de las fiestas con las cosechas. Cada fiesta tiene relación con las cosechas. Por ejemplo, la cosecha de cebada es el día de primicias o primeros frutos. La cosecha del trigo es Shavuot o Pentecostés. La cosecha del fruto de los árboles es Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Y llegamos acá a la cosecha del fruto de la vid, las uvas, la cosecha del fruto de la vid. Y esta es Yom Kippur. Entonces, ¿por qué? ¿Qué simboliza espiritualmente esto? Esto simboliza el día cuando los enemigos del Señor han de ser puestos debajo de sus pies, como las uvas son pisadas. Como las uvas son pisadas. Miren el significado tan profundo, tan profundo. Usted lo ve en 1 Corintios 15. A ver, 1 Corintios 15. Entiendo que debe ser desde el versículo 22 hasta el 26. 22 al 26. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Interesante, ¿no? Ahí tienen la fiesta de primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí tiene el Yom Teruah, día de trompetas. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y eso es el octavo día de la fiesta de tabernáculos. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo va a hacer eso? Va a empezar a reinar para poner a sus enemigos debajo de sus pies el día de Yom Kippur, que es el día de la cosecha de la vid, donde se pisan las uvas en el lagar. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces vamos a ver Apocalipsis 19:13 al 16. Dice que, miren, estaba el cielo abierto y el jinete de caballo blanco. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa, presta atención a esto, el versículo 15, segunda parte, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a hacer algunas lecturas finales. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado a los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. En Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Se dan cuenta? El día de ayuno, Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios.
porque misericordioso es y clemento, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Yahweh solicitó: por su tierra perdonará a su pueblo. Qué linda oración, qué lindo texto para el día de Yom Kippur, para el día de expiación. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El día de la ira, seremos salvos de la ira. El día de Yom Kippur, el día del juicio, el día de la ira de Dios, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todos textos, aún este de Romanos, que vamos a entender si entendemos la Torá. Si no, es imposible. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por eso, después de este juicio, de este día de la ira de Dios, de este día donde por la sangre de Yahshua hemos sido salvados, viene Sukkot, que es la época del regocijo. Pero antes, nadie puede llegar a Sukkot, a los 7 días de regocijo, ni menos al 8º día, el de la eternidad, si primero no arregla sus cuentas con el Creador el día de Yom Kippur, el día de expiación. Entonces debemos recordar 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 16. Allí la Escritura dice que nosotros no tenemos necesidad de que se nos escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones, simplemente porque somos conocedores de las fiestas de Yahweh, que están puestas como señal. Acuérdense, como señal para marcar los tiempos proféticos. Por eso no estamos en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Acuérdense, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Entonces, con esto completamos esta fiesta de este día, que es el día de expiación, Yom Kippur. Vamos a tomarnos 5 minutos, exactamente 5 minutos de receso, de recreo, y continuamos con la fiesta que sigue, que es Sukkot. Y vamos a hablar del nacimiento de Yahshua. ¿Cuándo nació Jesucristo? Allí en Belén, de la tierra de Judea. Muy bien, a continuación entonces vamos a estudiar el último capítulo de esta materia. Con esto terminamos esta materia. Vamos a hablar de Sukkot, el nacimiento del Mesías, de Yahshua, de Jesucristo, nuestro Redentor.
Entonces, esta es el último capítulo de esta materia. La semana próxima comenzaremos ya con la última materia, con la octava y última materia de este diplomado. Lo único que les pido es que se anoten con Ada para hacer la última materia. Los que hayan sobrevivido a este año y medio que estamos estudiando, anótense con Ada para hacer ya la última materia y poder recibir su diploma. Entonces, el capítulo que vamos a ver, el capítulo de Sukkot, el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Mesías. No tengo más introducción para hacer, ¿no? Directamente vamos al capítulo. Entonces, Sukkot, ¿dónde está establecido? Obviamente, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, del versículo 33 al 44. Usted, con toda seguridad, la mayoría ya han leído todo el capítulo 23 de Levítico, o sea, las lecturas bíblicas para no tener que hacerlas. Y si no, cuando vuelva a ver este video, ahora está en vivo, ahora estamos en vivo acá, hoy lunes 20:05, estamos en vivo, pero cuando lo pueda ver on demand ahí en la página de la facultad, puede detenerlo y leer el capítulo 23 de Levítico desde el 33 al 44. Entonces, Sukkot. Sukkot es una palabra que proviene de una palabra que es sukkah, sukkah o sukkah. Sukkah significa cabañas, tabernáculos, enramadas. Todos esos son los significados. Por eso muchos hacen enramadas, como que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto viviendo en enramadas, abajo de ramas. Es una simbología, no es así. En cabañas, habría que ver, en tiendas, es más probable que hubiera tiendas en el desierto, o sea, lo que son carpas. No obstante, la palabra tabernáculos es una palabra que sintoniza muy bien con esta fiesta, con Sukkot, tabernáculos. Por esta razón, entonces, es una festividad de Dios y de los que somos injertados, de Israel obviamente, y de los que hemos sido injertados en Israel. Es la fiesta de las cabañas, o fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las enramadas. ¿Cuánto dura esta fiesta? 7 días. 7 días. Algunos dicen dura 8, no, dura 7 días más 1. Ese 1 adicional tiene un significado especial adicional, diferente. Se lo conoce como Simchat Torah o el nuevo comienzo, al octavo. Simchat Torah, nuevo comienzo. Y yo les digo, no es los 7 días, los tabernáculos son 7 días. 7 días. Usted quiere, puede significar los 7000 años de la humanidad. Usted quiere, puede significar los 7 días que duraba la boda hebrea, la boda hebrea antigua. No obstante, el octavo día no está dentro de los 7. Siempre el día 8, el número 8 en hebreo, significa nuevo comienzo, nuevo comienzo. Por lo tanto, el Simchat Torah, que es cuando comenzamos nuevamente con la lectura de la Torah, con lo que es la Parashat, empezamos a leer la primer Parashat, el día 8, empezamos otra vez con la primer Parashat y así sucesivamente para leer las 54 porciones a lo largo de un año. ¿Ven? Acá comienza, en ese octavo día. Ese octavo día es nuevo comienzo y representa la eternidad. Cuando termina el día de reposo del Padre, o sea, el séptimo milenio, donde el Hijo pone a los enemigos bajo sus pies, y termina el séptimo milenio,
y empieza el día 8. El día 8 es la eternidad, es cuando el Hijo entrega el reino a su Padre. Lo tienen ahí, lo leímos hace un rato. Es cuando el Hijo entrega el reino a su Padre, cuando el Padre completa el día de reposo, el Hijo entrega el reino al Padre y empieza la eternidad. Entonces, ¿cuándo va a ser esta fiesta de Sukkot? 7 días, del 15 al 22 del séptimo mes. Recién dijimos que se llamaba Tishrei, no me gusta el nombre porque es un nombre que trajeron de Babilonia, así que vamos a decir del 15 al 22 del séptimo mes, y es la fiesta de más gozo de todas las fiestas de Dios. Entonces, sin duda que rememora la forma en que vivieron, la forma de vivienda, de morada del pueblo de Israel durante esos 40 años que deambuló por el desierto, o sea, 2 años más 38, 2 años más 38, los 40 años, 2 años hasta que entraron los espías a reconocer la tierra, y 38 más que fue el castigo de Dios para completar los 40 años, los 40 días que estuvieron inspeccionando la tierra los 12 espías. Por eso digo 2 años más 38, 40. Entonces, estuvieron viviendo sin duda, en viviendas precarias, viviendas provisorias. Entonces, es interesante que les haya dicho precario, provisoria porque iban a la tierra prometida, y precario por la precariedad, porque y simbolizaba que eran condiciones materiales inadecuadas y que los hacían depender totalmente de Dios, por las tormentas, por los vientos, por las inclemencias, por los fríos, por lo que usted quiera, los hacía depender totalmente de Dios. Entonces, de eso se trata. Y recuerden también que las 3 peregrinaciones que todo israelita tenía que hacer al templo de Jerusalén, 3 peregrinaciones al año, una era en Pesaj, en la fiesta de Pascua, otro en Shavuot o Pentecostés, y la otra en Sukkot, que es esta, o tabernáculos. Entonces, estas 3 fiestas son consideradas por Israel como las 3 más importantes. Entonces, el primer día y el octavo día son feriados. El primer día y el octavo son feriados, algo que se llama Shabbatot o Shabbat alto o días solemnes, y a mí me gusta decirle feriado para que usted lo entienda mejor, porque no es el Shabbat semanal del séptimo día de cada semana, sino que es un Shabbat especial, que sería un feriado, como una fiesta patria. Entonces el primero y el octavo día. La diferencia es que en Sukkot todos estos días se puede cocinar. Entonces, son todos estos días, todos, tanto el primero como el octavo, los dos, siempre, acuérdense que usted, cuando yo le hablo de un feriado especial, un día patrio, vamos a decir, un feriado, es santa convocación, siempre. Y usted dice, pero también el séptimo día, muy bien. Todo lo que es Shabbat, tanto Shabbat semanal como los Shabbat especiales por las fiestas, son santa convocación, o sea, día de reunión congregacional. Y son días de ofrenda encendida estos 7 días. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El primer día se deben tomar ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, para regocijarse. En el versículo 41 se establece que será estatuto perpetuo. Esto significa que incluye el reinado milenial del Mesías sobre la tierra. Si es estatuto perpetuo, incluye el reinado milenial. O sea que mejor que lo aprendamos a hacer acá, porque después lo vamos a tener que hacer todos los años, durante 1000 años, en que Yahshua reine sobre la tierra. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey,
a Yahweh de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué está hablando? Está hablando del milenio. De año en año dice que las naciones, no está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de los redimidos, está hablando de las naciones que van a quedar en la tierra. Dice que subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Miren la importancia de la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántas veces dice la fiesta de los tabernáculos? Preste atención. Si es tan importante para Dios, incluyendo el reinado milenial del Mesías, debería ser muy importante para nosotros comenzar con esta práctica ahora. Ahora, estar entrenados, porque si el primer día del séptimo mes suena el shofar, nos quedamos sin entrenamiento. Así que si no suena el shofar el primer día, usted espere al 15 y el 15 haga esta fiesta, haga esta celebración, porque es una práctica, es una práctica para lo que va a tener que hacer 1000 veces en el milenio, 1000 veces, 1000 años. Se trata entonces de la séptima fiesta, el séptimo mes, durante la séptima luna llena, durante 7 días. ¿Qué les parece? A ver, vamos otra vez. A ver si funciona el día de la perfección, el día 7. A ver, se trata de la séptima fiesta, el séptimo mes, durante la séptima luna llena, durante 7 días. Todo está conectado con la línea de tiempo de la humanidad, desde Adán hasta el fin del milenio, hasta que comiencen los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el gran día octavo. Se hacían sonar las 2 trompetas de plata de Números capítulo 10 para reunir a la congregación. Son 2 trompetas de plata porque son 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. La casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces se extraía agua del estanque de Siloé, Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Se extraía agua del estanque de Siloé, Siloé significa enviado, con una vasija de oro de aproximadamente medio litro. Luego era traída al templo y entrando por la puerta del agua, donde había 2 vasijas de plata, una contenía vino y la otra se llenaba con esa agua. Luego se derramaban ambas vasijas sobre el altar en forma simultánea. Y si usted ya relacionó agua y vino, vino símbolo de la sangre, agua, entonces agua símbolo del agua. ¿Qué es lo que salió del costado de Yahshua cuando le clavaron la lanza que estaba crucificado? Agua y sangre. Jesucristo fue el cumplimiento perfecto de este símbolo. A ver, Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero de los que estaban crucificados con él, había uno a cada lado, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese cumplimiento de esta simbología. Y por eso les digo, si no entendemos la Torah, no entendemos el Nuevo Testamento. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. La fiesta a que se refiere el pasaje de Juan 7:37 al 39 es Sukkot, cuando dice: y el último y gran día de la fiesta, y el último y gran día de la fiesta es el 8º día, es Simchat Torah. Es un día muy especial,
porque ese día, el último y gran día de la fiesta, el Simchat Torah, el octavo día, se celebraba en el templo arrojando agua sobre el altar, ¿m? Y arrojándose agua los unos a los otros en una actitud de fe, proclamando que Dios daría la lluvia, daría el agua necesaria para dar vida a la próxima cosecha. Era un acto de fe de tirar agua sobre el altar y tirarse agua entre ellos. Todos miraban al cielo y todos pedían salvación. Todos miraban al cielo y todos pedían salvación. Salvación. Y clamaban a Dios pidiendo, mándanos salvación, mándanos salvación. Entonces, en el octavo día, Jesús se puso en pie y dijo, yo soy la salvación. Le arrojaban agua sobre el altar, en una actitud de fe, se tiraban agua entre ellos, un desperdicio de agua, diciendo, el Señor nos va a mandar agua, nos va a mandar lluvia. Y gritaban y clamaban, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, y se tiraban agua. Y en ese último y gran día de la fiesta, Yeshua se levantó y dijo, yo soy la salvación. En cumplimiento de la profecía de Isaías 12:3, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Eso es Isaías. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Yeshua dice, yo soy esa fuente de la salvación. Miren lo que dijo, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todas las fiestas de Yahweh, todas, el tabernáculo y la fiesta de Yahweh, y toda la Torá, son acerca de Jesucristo. Por esta causa, el que no conoce la Torá, ¿cómo puede conocer al Mesías? Cuéntenme ustedes, queridos estudiantes. Si no conoce la Torá, ¿cómo puedes conocer al Mesías cuando la Torá habla del Mesías? Las fiestas de Yahweh son claves para entender la obra de Jesucristo en su primera y en su segunda venida. Juan 5:46. Yeshua dijo, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Leamos otra vez ese texto. Es Yeshua hablando. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿No cambió Moisés por la Torá? Porque si creyeseis a la Torá, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés la Torá. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando bajó Moisés del monte Sinaí, donde había recibido la Torá de Dios, el Señor le expresó su deseo de habitar en medio de ellos. En Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés subió al monte por segunda vez. El primer día del sexto mes, estuvo allí 40 días, bajó del monte el 10º día del séptimo mes, el día de Yom Kippur. Durante los días siguientes, 5 días siguientes, recolectó las ofrendas que traía el pueblo para hacer el tabernáculo. Y el día 15, día de Sukkot, comenzó la construcción del tabernáculo que representaba la morada de Dios con su pueblo. Mire el día 15, el día de Santa Convocación, donde empieza la fiesta de Sukkot. Ahí comenzó Moisés la construcción del tabernáculo. En cuanto al primer templo, el día de Sukkot se trae el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios. Ese día de Sukkot se trajo al templo que construyó Salomón. Primera Reyes capítulo 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Yahweh a la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne.
fiesta de Sukkot. Y Yeshua nació en Sukkot. Miren cuántas cosas importantes en Sukkot. Yeshua, Jesús de Nazaret, y Yeshua, el ungido del Padre, nació en Sukkot. A ver, vamos a analizar la fecha de nacimiento de Jesús. La primera referencia a partir de la cual podemos comenzar nuestra cuenta del nacimiento de Jesús es el nacimiento de su primo Juan el Bautista, el sacerdote. ¿Cómo el sacerdote, dicen ustedes? Claro, Juan el Bautista era descendiente de Aarón. No era un levita cualquiera, Juan el Bautista, era descendiente de la casta sacerdotal. Juan el Bautista era un sacerdote pleno, descendiente de Aarón. Su padre, Zacarías, era un sacerdote, y cuando se le apareció el ángel estaba ejerciendo su sacerdocio en el lugar santo, el altar del incienso. Juan el Bautista era un sacerdote. Entonces vemos que el padre de Juan era un sacerdote de la clase de Abías. Entonces, eso lo van a encontrar en Lucas 1:5 y 8 y 9. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea que la mamá de Juan el Bautista era de las hijas de Aarón. Ambos eran descendientes de la casta sacerdotal. Ahí había un sacerdocio absoluto. La mujer se llamaba Elizabeth. En el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Entonces, Zacarías era un sacerdote que tenía el orden de Abías, era el octavo turno en el templo. ¿De dónde lo sacamos eso? De la distribución del servicio que había hecho el rey David con los sacerdotes descendientes de Aarón. En Primera Crónicas 24:7. La primera suerte dice, le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaía, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí tienen el orden o la fecha que le tocaba, según el orden de Abías, de la clase de Abías, la octava. Entonces, teniendo en cuenta que el cambio de sacerdote se realiza cada Shabbat, un sacerdote va y ofrece incienso en el altar, y hace su tarea, pero cada Shabbat se cambia el sacerdote, cada Shabbat. El servicio sacerdotal en el lugar santo duraba una semana y probablemente cada sacerdote lo ejercía una sola vez en su vida y duraba una semana de Shabbat a Shabbat. Entonces concluimos que la octava semana correspondía a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, cuando toda la multitud del pueblo estaba afuera del templo orando. Y es ahí donde Zacarías recibe el anuncio del ángel. Shavuot en Pentecostés. Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Luego de completar el servicio de su turno, el octavo de Abías, el sacerdote se presentaba 3 semanas extra en el templo. Entonces completaba esa semana y se quedaba 3 semanas más el sacerdote en el templo. Luego de eso, de esas una semana más 3 más, Zacarías regresó a su casa y produjo el embarazo de Elizabeth, su esposa. Lucas 1:23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Semana más 3. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses
diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, si calculamos 9 meses del embarazo, nos va a dar que Juan el Bautista nació en Pesaj, en Pesaj o Pascua del año siguiente. ¿Por qué nació Juan el Bautista en Pesaj o Pascua? Porque coinciden las fechas, en primer lugar. Pues coinciden las fechas, los 9 meses de embarazo, o sea, el servicio de Zacarías, de una semana más un mes, su vuelta, su embarazo de su esposa, y los 9 meses de embarazo coincide que nació en Pascua, en Pesaj del año siguiente. Porque en la mente de Dios sucede esto y hace esto. Porque Juan el Bautista viene a anunciar que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Pesaj. Entonces vemos que todos los acontecimientos importantes en el plan de Dios se producen en alguna de sus fiestas. Indefectiblemente se producen en alguna de sus fiestas. El embarazo de María también se puede comparar con la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? El embarazo de María tiene que ver con la fiesta de Sukkot. En primer lugar, porque el vientre de María, el útero de María, el vientre de María, el útero, fue una morada transitoria para Yeshua. Fue un tabernáculo, fue una suca, fue una vivienda transitoria, aún el vientre de María. Además, todo su morar con nosotros, en su vida sobre esta tierra, habitando un cuerpo humano, fue habitar en una vivienda transitoria, en una morada transitoria, en una habitación transitoria. El cuerpo mismo, él tabernaculizó entre los hombres, habitó un tabernáculo, habitó un cuerpo humano, fue Sukkot, habitó una suca. Juan 1.14, lo dice el evangelista Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le puse la correcta traducción ahí, no es habitó, es tabernaculizó, habitó en cabañas entre nosotros, hizo una sucá en un cuerpo humano. Ahora, Juan era 6 meses mayor que Jesús, por lo que, sacando la cuenta, Jesús nació en Sukkot. Porque si Juan nació en Pesaj, 6 meses más tarde, Jesús nació en Sukkot. Específicamente el primer día de la fiesta de Sukkot, que era feriado, era Shabbat alto, era un Shabbat especial. A ver, vamos a ver si es cierto. Lucas 1:26 al 31. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado, al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María o Miriam, más correctamente Miriam se llamaba. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Si Jesús nació en Sukkot, entonces fue concebido en Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Rememora la purificación del segundo templo. Hanukkah no es una fiesta del Levítico 23. Es una fiesta que se instituye en el período intertestamentario y que simboliza la rededicación del templo después de Antíoco Epifanes y todo ese lío que se armó ahí en la época de los macabeos. No obstante, miren la coincidencia de fechas. Si nació en Sukkot, fue concebido en Hanukkah, que rememora la purificación del segundo templo. Entonces, Jesús o Yeshua es en esencia la presencia de Dios habitando con su pueblo.
es la presencia de Dios habitando con su pueblo. Por eso la profecía habla de su nombre Emmanuel, Emmanuel, más correctamente como es el nombre del hijo del pastor Nico, Emmanuel con 2 M, ahí está mejor escrito todavía, que significa Dios con nosotros. Esto significa que Dios envió su palabra y su palabra tabernaculizó en un cuerpo humano. Vamos otra vez, significa que Dios envió su palabra y su palabra tabernaculizó en un cuerpo humano, con forma de hombre. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El hecho de nacer de una mujer virgen es una señal del cielo. Lucas 1:34, entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el Ruaj de Dios, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice la profecía acerca en Miqueas, ¿no? La profecía de Miqueas 5:2, acerca del nacimiento del Mesías. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren qué profecía en Miqueas, ¿no? Dios preparó todo, desde el edicto, desde el edicto perentorio del emperador César Augusto, para que cada judío vaya a su tierra de origen a empadronarse. Es de locos. Actualmente, cuando se hace un censo, uno se censa en su propia casa, donde vive, no importa dónde nació. Pero el edicto de César Augusto decía que había que ir a empadronarse en el lugar de origen de su familia paterna. Y era obligatorio, perentorio, sin demora. Había que cada judío salir corriendo a empadronarse. Y esto fue en el tiempo justo para que Yeshua naciera en Belén, en Sucot. En Belén, en Sucot. Y miren la preparación de Dios, la preparación de Yahweh, de nuestro Dios, del Padre, del eterno Rey de los siglos. También preparó que no hubiera lugar para ellos en el mesón, en la posada, que era, por más que fuera Sucot, y todos los judíos estuvieran habitando en tabernáculos, en tiendas, en carpas, en enramadas, había una excepción, obligatoria excepción. Toda mujer embarazada que estaba por dar a luz no se debía hospedar en una suca, sino el mesón, la posada, era el lugar para que se hospede una mujer embarazada que estaba por dar a luz. Ahora usted entiende, miren, si conocen la Torah y conocen la fiesta de Yahweh, van a entender por qué dice que no había lugar para ellos en el mesón, porque era el lugar donde ella se tenía que hospedar, en la posada, en el mesón. Aunque fuera Sucot, una mujer no iba a dar a luz en una suca, en una carpa, en una enramada. Una mujer embarazada iba a dar a luz en la posada, en el mesón. Y Miriam tenía que dar a luz en el mesón y no en la suca. Pero la señal que debían ver los pastores, según le dijo el ángel de Yahweh, era que hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, dice. En realidad es una pésima traducción. Hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en una suca, en un tabernáculo, porque era la fiesta de los tabernáculos. Vamos a verlo en Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una suca, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor no era el ángel del Señor, era un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es el Mesías, el Señor, que es el Mesías, el Señor, que es el ungido, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en una sucá, en un tabernáculo. Bien. La palabra hebrea que se traduce acá como pesebre es sucá. Esto es una residencia temporal que solamente se construye en la fiesta de Sukkot. No era un pesebre de animales donde había vaca, burro, gallina, cerdos corriendo por todos lados. Eso es una fantasía, además, irreverente. Es una fantasía irreverente por muchos motivos. Principalmente porque los cerdos en la Torá es un animal inmundo. Nunca podría haber cerdos corriendo donde había nacido el Hijo del Dios viviente, que dio la Torá a su pueblo. Entonces, por esta razón, el anuncio fue un anuncio de Sukkot, un anuncio de gozo. Dije que la fiesta de Sukkot es la fiesta de gozo del año. Por eso dice: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Es lo que el ángel le dijo: os doy nuevas de Sukkot, de gran gozo. Entonces, al octavo día de la fiesta, que también era Shabbat alto, o sea, feriado, el niño Yeshua, el niño Jesús, como lo conocemos históricamente nosotros por tradición, el niño Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. ¿Cuándo? El último y gran día de la fiesta, el octavo día. Nació el primer día de Sukkot, 7 días, al octavo día, que es el Simchat Torah, el día de más gozo, en el nuevo comienzo, fue llevado al templo para ser circuncidado. Levítico 12:3 da esa orden, dice: y al octavo día se circuncidará el niño. Entonces, en el día de Simchat Torah, donde se comienza la lectura de la Torah nuevamente en Génesis, en Bereshit, en Génesis, Bereshit quiere decir en el comienzo, en el principio, es un nuevo comienzo de la palabra de Dios. Y Yeshua, es importante esto de Bereshit, porque es un nuevo comienzo, es Simchat Torah, se comienza en Bereshit, en el principio, un nuevo comienzo de la Torah, es un nuevo comienzo de la palabra de Dios. Por eso Yeshua es el verbo hecho carne, es la Torah hecha carne, representa un nuevo comienzo en su palabra, en la palabra de Dios, un nuevo comienzo en la palabra de Dios. ¿Lo va entendiendo? Se va entendiendo si conozco la Torah. Si no conozco la Torah, no entendí nada. Entonces, la circuncisión de Yeshua fue exactamente en ese día. Pero debemos entender que nuestra circuncisión es la circuncisión del corazón, es la santificación. Y que nosotros hemos sido circuncidados ese día, ese octavo día, ese Simchat Torah, donde Yeshua fue circuncidado en el templo. Ahí fuimos circuncidados todos nosotros. Fuimos circuncidados del corazón todos nosotros, todos los que le pertenecemos a Él, los redimidos por Él. ¿Quieren verlo? En Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, la fiesta de Sukkot se celebra después de la última cosecha y de haber pisado las uvas en el lagar. Después de la última cosecha y después de haber pisado las uvas en el lagar. Ya lo hemos explicado al principio de la clase. Hebreos 10:11. Y ciertamente
Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí tienen la uva pisoteada en el lagar, la uva pisada en el lagar. De ahí en adelante, dice el versículo 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos 7 días de la fiesta de los tabernáculos, de Sukkot? Más un día más de Simchat Torah, un día del nuevo comienzo, el 8º día, el último y gran día de la fiesta. A ver, es una fiesta alegre, para dar gracias a Dios por la cosecha y por el vino. Es una fiesta alegre, para dar gracias a Dios por la cosecha. Y dice, pero si no tengo ni jardín, vivo en un departamento. ¿Qué cosecha? Tengo una maceta donde tengo una plantita, un cactus tengo ahí. Porque hay que regarlo poco, entonces me aguanta más. ¿Qué cosecha? ¿De qué cosecha me está hablando? Yo le digo una cosa. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el pan se hace de trigo. Y el trigo es el fruto de una planta que se siembra, que germina, que crece y da fruto y se cosecha. Siempre que hablemos de cosecha, es el pan nuestro de cada día. Son las cosas materiales que Dios nos da. Las cosas materiales que Dios nos da es el pan nuestro de cada día. Llámese alimento, bebida, vestimenta, techo, medio de transporte y todo lo material que Dios nos da. Aún la salud física está incluida en el pan de cada día. Aún la salud física, porque es material. Aún la salud física está incluida en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por lo tanto, ¿y qué es el vino? El vino es lo espiritual que tenemos, que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo espiritual que nos ha dado? Gozo, paz. Gozo y paz. Este es lo espiritual. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso dijo Yeshua. Entonces, ahí tenemos el pan y el vino, la cosecha y el vino. Entonces, ¿qué es Sukkot? Es la fiesta anual, es la fiesta alegre para dar gracias a Dios por la cosecha y por el vino. Y más todavía, esa alegría no es una alegría tuya individual, encerrado en tu cuarto, en tu recámara, en tu habitación, saltando, gritando y riéndote y gozándote. No, es una fiesta que debe incluir también a tu hijo, a tu hija, a tu siervo, a tu sierva, y al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿Qué estoy diciendo? Eso estoy diciendo. Usted lo tiene en Deuteronomio 16, 13 al 17. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. De tu era y de tu lagar. El pan y el vino. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás la fiesta solemne a Yahweh tu Dios, en el lugar en que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre.
3 veces cada año aparecerá todo varón, trayendo la ofrenda también al templo. Cada uno sube con su ofrenda a su Jerusalén. Cada uno sube con su ofrenda a su Jerusalén. Vemos entonces que siempre el orden de Dios es que Él nos da, a ver, para que lo tengamos, ahí en Deuteronomio que estábamos leyendo, 16, 16, 16, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, en primicias, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. Qué interesante que es conforme a lo que Dios te dio primero. No es como se enseñan las religiones habitualmente. Dale para que Dios te dé. No es dale para que Dios te dé. Es Dios te da para que des. No es dale a Dios para que Dios te dé. Eso es coima. Eso es corrupción. Corrupción política. Corrupción empresarial. Corrupción mercantilista. No es dale a Dios para que Dios te dé, es Dios te da para que des. Y eso de la Torá lo tomó el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, lo tomó de la Torá. Entonces, esto que Dios siempre da primero, para que luego nosotros demos, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan, entonces ofrendas. ¿Ven? Vamos a entender el Nuevo Testamento si entendemos la Torá. Yahweh dice de sí mismo que Él es la fuente de aguas vivas. Yahweh lo dice. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yahweh se llama a sí mismo fuente de agua viva. Jeremías 17:13. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Cuando Yeshua dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, está diciendo que Él mismo es la palabra de Yahweh hecha carne. Yo he enseñado esto en un video que está por ahí en internet, en las redes, en el retorno también, en la facultad creo que también, que es quién es Yeshua. Por eso Yahweh es la fuente de aguas vivas, pero Yeshua dice yo soy la fuente de aguas vivas, porque Yeshua es la palabra de Dios hecha carne, es la imagen visible de Dios. Dios se manifestó su palabra, manifestó su persona a través de Yeshua. Por eso Él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre se manifestó a través de Él. Como se manifestaba en la antigüedad a través del ángel de Yahweh o Yahweh de los ejércitos que iba delante del pueblo, acá se manifestó a través de esta palabra que tabernaculizó en ese cuerpo llamado Yeshua. Yeshua, Yahweh salva. Entonces, es muy importante que ustedes lean con relación a Simchat Torah, el 8º día, en Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 18. Porque allí explica un día de Simchat Torah, un día espectacular, espectacular. La casa de Judá había salido de cautiverio de Babilonia, había regresado a Jerusalén y necesitaba regresar también al gozo de la Torá de Dios, y ahí tiene un día de Simchat Torah. Entonces, ¿qué significa la Sukkah para nosotros? El tabernáculo. Que solo debemos confiar en Dios, en su seguridad, en su provisión, porque cuando venga el juicio, la hora difícil, solamente su protección nos salvará. Y lo que hacemos cada año es un ensayo para todo esto que es profético. Sukkot es 5 días después de Yom Kippur, que es el día del juicio de Dios.
Por tanto, representa el gozo de que el Padre nos perdonó por su gracia y por el sacrificio de Yahshua. Y también es anticipar las bodas del Cordero. En el capítulo 29 del libro de Números se dice que en la fiesta de Sucot se debían ofrecer 70 becerros. 70 siempre es el número de las naciones. En la Biblia, el número 70 es el número que se refiere a las naciones gentiles, a las naciones que no están dentro del pacto, las naciones gentiles, lo que sería Goyim, Goyim en plural, Goy singular, Goyim en plural, las naciones. 70 entonces el número de las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué significa? Que el nombre de Yahweh debe ser proclamado a las naciones. Ahí en 1 Corintios 10, del 1 al 11, van a ver a Cristo, la Torá y el Espíritu. Léalo tranquilo. Pero mira el versículo 2, dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. El versículo 2. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. En agua y en el Espíritu, o en Espíritu y en agua. La historia del pueblo de Israel es una sombra del camino espiritual que recorrería el Israel espiritual, formado al igual que en el primer éxodo por las 12 tribus más los gentiles que se añadieron. Las 12 tribus más los gentiles que salieron de ellos, con ellos de la cautividad de Egipto. Después de pintar los 2 postes y el dintel de sus casas con la sangre del cordero, comieron el cordero pascual y esa noche salieron de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y la nube de la presencia de Yahweh Dios estaba con ellos y los guiaba. Entonces ahí tienen todo, tienen el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo y nos dio pertenencia al pueblo de Dios. Tiene el bautismo, que es el cruce del Mar Rojo. Tiene el bautismo en el Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo que nos da la palabra, que da la palabra en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Entonces, es muy importante ser lleno del Espíritu Santo. Y dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron del mismo alimento espiritual. No olviden que Yahshua dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Entonces, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos comieron de Yahshua. El maná es Yahshua. El maná es Yahshua. Y acá lo está explicando en Juan 6:48 al 58. Por eso Lucas 22:19 dice que Yahshua tomó el día anterior, la noche anterior a Pesaj, a la noche de Pesaj, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Y después tomó la copa y dio gracias también y habló de su sangre que por vosotros se derrama. Es decir, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, versículo 4, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca es Cristo. La roca es Cristo. Entonces, Salmo 81:16. Yo soy Yahweh tu Dios. Presta atención a esto. Salmos 81:16. Yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo,
si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Dice Dios: yo soy Yahweh tu Dios. Yo te hice salir de la esclavitud. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Con qué la llenará? Con su palabra, con su Torá, con su Torá. Abre la boca y yo la llenaré. La llenará con Yahshua, que es la Torá hecha carne. La llenará con su santa palabra, con sus santas instrucciones. Por eso en el versículo 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y por eso el versículo 13 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, si hubiera oído mi Torá, mi pueblo, si hubiera oído mi Torá, mi pueblo, y hubiera aprendido mis instrucciones para andar en mis caminos, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra para terminar esta materia, esta lección y esta materia. Qué hermosa palabra. Por eso los saludo y les digo gracias por haber compartido con nosotros esta materia. Muchas gracias. Es una materia intensa, pero fundamental, muy importante, las fiestas de Yahweh. Espero que lo hayan entendido y haya sido el puntapié inicial para que sigan estudiando. Acuérdense que los esperamos la próxima semana para comenzar el estudio de una nueva materia. Y por favor, todos los que hayan sobrevivido de estas 7 materias que ya hemos estudiado del año pasado, anótense con Ada para hacer la 8ª y última materia de este diplomado. Yahweh los bendiga, los guarde. Yahweh alce sobre ustedes su rostro, tenga de ustedes misericordia. Yahweh los llene de paz. Pongan ustedes su nombre y llene su espíritu de su espíritu, y escriba y dé su ley en su mente y lo escriba en su corazón. Amén. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación
con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.